Y habíamos quedado para hablar con el doctor Francisco Jiménez, que es director del Instituto Balmis de Vacunas, porque volvemos, como ocurrió durante la pandemia, en los primeros tiempos de la pandemia, a hablar y a lo mejor a caer un poco en el nerviosismo sobre las vacunas para esta enfermedad. Doctor Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el Mirador de Andalucía. Dígame, se está hablando ya de la vacuna, ¿no? Y se está mandando un mensaje de tranquilidad a las personas que recibimos, porque fuimos muchos, todos los mayores de 40 o 45 años recibimos la vacuna de la viruela humana, ¿no? En aquellos tiempos. Esa enfermedad dejó de ponerse la vacuna porque se dio por extinguida, o por lo menos en esta zona del planeta, ¿no? Pero las personas que son menores de 40 años no tendrían esa inmunidad, que se calcula, se estima en el 80%, ¿no? Todo eso quiero que usted me lo ratifique con sus conocimientos o me corrija si me equivoco. ¿Cree que habría que vacunar a los menores de 40 años de la viruela ahora como forma de protegerlos contra esta enfermedad que ha llegado a España y otros países? Bueno, vamos a poner en primer lugar el contexto. El contexto es la viruela humana fue erradicada de la humanidad, digamos, en el año 80. El último caso se detectó en el año 77. Se dio por erradicada en este tiempo. Hay dos virus, quedan dos cepas que están aisladas, una en Moscú y otra en Atlanta, en Estados Unidos, bajo mucha protección por seguridad. Y bueno, este virus que tenemos, el virus de la viruela humana, del mono, pues es un virus muy, muy parecido al que producía la viruela humana, y que por lo tanto, pues esa gran similitud que tiene hace que la vacuna de la que recibíamos antiguamente de la viruela humana pues pueda proteger contra este virus. Ese es el contexto que tenemos ahora mismo. El contexto también es que tenemos un brote epidémico que está... Por el momento no hay una transmisión comunitaria, lo que sí hay es una transmisión de contactos directos entre personas que han tenido un contacto muy íntimo. Muchos de ellos ha sido un contacto de tipo sexual, con lo cual, bueno, estamos ante un virus que no es altamente contagioso, como pasa con el COVID-19, es un virus en el cual tiene que haber ese contacto íntimo directo, tanto a través de vía respiratoria como a través de un contacto de piel con piel, con las lesiones que se producen con la enfermedad. Por lo tanto, en este contexto de un brote epidémico, por el momento circunscrito, es cierto que hay muchos países del mundo que han notificado casos, entre ellos España, que es uno de los que más casos han notificado. A día de hoy, según mi información, son 51 casos los que hay confirmados en España. Eso es, sí. Exactamente. Pues dentro de este contexto, llevar a cabo una vacunación general de la población no ni se piensa por el momento. Lo que sí podría llegar una situación en un momento que como algunos países se están empezando a plantear, como Reino Unido, que se proceda a la vacunación de las personas que han tenido contacto con los enfermos, con las personas que están con la enfermedad, sobre todo las personas que sean susceptibles porque tengan una inmunodeficiencia o porque tengan algún problema, y también para evitar la que siga extendiéndose la enfermedad. Podría ser ese escenario, se podría dar en algún momento, pero en este momento pues no es la situación. O sea, Doctor, pero ponernos ahora a pensar en vacunar a la población general, pues no tiene mucho sentido. Es una locura, ¿no? Sí, tengo dos preguntas. Alemania, por ejemplo, ya está movilizando 40.000 dosis de vacunas. No sé. Claro, hay algún país que ha encargado a una empresa danesa, que es de la Bavarian. Es una empresa tecnológica que fabrica vacunas. Alguien puede pensar, ¿y cómo esta empresa fabrica vacunas para una enfermedad que fue erradicada en el año 80? O sea, que no tendría mucho sentido. No. Pues bueno, las alarmas, lo voy a explicar, las alarmas que hubo durante el 11 de septiembre en Estados Unidos, las alarmas de terrorismo internacional, pues algunos países del mundo... La guerra biológica, ¿no? Exactamente. Algunos países del mundo, entre ellos Estados Unidos e Israel fundamentalmente, pensaron que podría existir algún grupo terrorista que pudiera tener guardada o pudiera tener la tecnología para tener alguna cepa de la viruela humana o incluso la viruela del mono que pudiera ser utilizada como un arma biológica.
En ese momento el ejército de Estados Unidos se vacunó todo el ejército prácticamente y en Israel se vacunó a toda la población. O sea, hubo como una histeria en esto, estamos hablando de ya hace más de 10 años, y bueno, pues esta empresa tecnológica pues ha seguido fabricando la vacuna, a pesar de eso, pues tiene la tecnología para hacerlo y por eso la siguen fabricando. Claro, Alemania lo que ha hecho es encargar un número de dosis por si hubiera en algunos sitios concretos y en algunas situaciones concretas hubiera que proceder a una vacunación de personas que no hayan recibido, que sean menores de, como ha dicho muy bien, de menores de 40 años y que sean totalmente susceptibles de pasar la enfermedad, en caso que se extendiera esto. Y dígame, ¿se recomendaría vacunar a las personas que hayan sido contacto estrecho de enfermos? Pero ¿cuánto tiempo de incubación tiene la enfermedad? Y si se vacuna al contacto estrecho, ¿cuánto tiempo necesita el vacunado para generar anticuerpos? ¿Para que sea efectiva esa vacuna? Sabemos que el periodo de incubación es entre 5 y 21 días. Normalmente una persona que ha tenido un contacto con otra persona y que han pasado 21 días, pues ya no es tremendamente raro que pase ya la enfermedad. Entonces, dentro de ese periodo de incubación, se podría proceder a la vacunación de la persona para o que tenga la enfermedad más leve o que no la tenga. Cuanto más cerca esté del contacto, pues mucho mejor, porque la producción de anticuerpos será mucho más efectiva. O sea, que dentro de esos 21 días sería el periodo ideal para llevar a cabo la vacunación de ese contacto con el paciente. Ayer tuvimos aquí a la responsable de fiscalidad de Intermón Oxfam, que esta ONG, coincidiendo con el foro de Davos, sacaba ayer un informe que era absolutamente demoledor y se titula el informe Beneficiarse del sufrimiento, ¿no? Y dice que cada 30 horas hay un nuevo 1.000 millonario en este planeta. Y entre esos 1.000 millonarios hay algunas grandes corporaciones de medicamentos. Ahí lo dejo. Bueno, en la industria farmacéutica, obviamente, pues es una de las industrias que más beneficios económicos da en el mundo. Pero yo tengo que decir una cosa, las vacunas precisamente no son una de las cosas que más dinero dejan. Exactamente. Bueno, es bueno saberlo. Si lo comparamos con los antihipertensivos y otro tipo de fármacos para diabetes, hipertensión, etcétera, antidepresivos, fármacos que se utilizan en neurología, para fármacos biológicos para enfermedades autoinmunes, pues yo creo que la vacuna no es precisamente lo que más beneficio dedica. Y concretamente esta vacuna, posiblemente el coste sea bajísimo, sea una vacuna de un coste muy, muy bajo, porque ya digo, pues una vacuna que dejó de fabricarse porque, de hecho, cuando se fabricaba hace años a nivel internacional, pues el coste va bajísimo. Se vacunó a toda la población mundial y gracias a eso se erradicó la viruela en los humanos. Ha sido unos grandes hitos de la humanidad. Desde luego. Doctor Jiménez, me acompañan aquí en la mesa del Mirador de Andalucía Estela Benó, Dani Cela, también Javier Caraballo. Estela tenía una pregunta para usted. Sí, doctor Jiménez, buenas tardes. Yo es que tengo una sensación que además me llega también por vías familiares, por amigos, y es que durante muchos años hemos asumido la vacunación obligatoria de nuestros niños como una cosa normal, de rutina, ¿no? El niño tiene tantos meses que poner tal vacuna, y era una cosa que, bueno, era habitual. Después surgió un movimiento que parece que esto no era positivo, y la realidad es que estamos ahora metidos en una espiral, no sé si de miedo, de ignorancia o de qué, que cada cosa que pasa nos queremos vacunar de todo ya. Entonces yo no. Eso, uno se quiere vacunar de todo ya y los otros no se quieren poner ninguna. Entonces yo no sé si es que realmente estamos dando bandazos, si se me permite la expresión en este sentido, no hay una estrategia clara o qué es lo que está pasando aquí, porque de pronto salen muchas enfermedades que estaban, por ejemplo, erradicadas y la estamos volviendo a tener. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el tema de los movimientos antivacunas, a mí no me gusta llamarlo específicamente movimiento antivacunas porque son movimientos anticiencia más que antivacunas. Son personas normalmente que niegan cualquier cosa, han llegado a negar hasta la existencia del COVID. Afortunadamente en nuestro país este movimiento es mínimo y podemos presumir que tenemos una de las mayores coberturas vacunales del mundo. Bueno, tenemos una cultura hacia la vacuna muy importante que gracias a los profesionales de la sanidad, en atención primaria, en los hospitales que están todos los días informando. Eso por una parte. Claro, el nerviosismo cuando aparecen brotes epidémicos de este tipo, pues enseguida todo el mundo empieza a pensar en las vacunas. Y como he dicho antes, dentro del contexto actual,
pensar en vacunarnos todos de esto no tiene ningún sentido ahora mismo. O sea, que también, y dentro de este escenario, pues vamos a tener personas que ya estarán buscando la manera de vacunarse y otras personas que estarán pensando, yo no me vacuno ni loco, porque yo una vacuna del mono no me la pongo y no sé qué. O sea, habrá absolutamente de todo. Para tranquilizar un poco, para acabar con este tema, es decir, que vuelvo a repetir que ahora dentro de este contexto no estará indicada la vacunación de toda la población y que la vacuna, en un hipotético caso que hubiera que vacunar los contactos, la vacuna que se utilizaría es prácticamente la misma que se ha utilizado durante muchas décadas y que ayudó a erradicar la viruela. O sea, que prácticamente sin efectos secundarios. Esa vacuna que nos dejó no estaríamos ante una nueva vacuna. Doctor, esa vacuna que nos dejó la marquita, a los que tenemos ya algunos trienios. Exactamente. ¿Y se pondría igual? Hay dos vacunas, exactamente, hay dos vacunas que nos dejaron marquita a los que ya subimos de cierta edad, que tenemos una marca que es de la vacuna BCG, que es la vacuna frente a la tuberculosis, que se estuvo poniendo hasta la década de los 80 en España, y la otra es la vacuna de la viruela, precisamente, porque ya en la década, aproximadamente alrededor del año 80, se dejó de poner porque ya estaba erradicada la enfermedad del mundo. O sea, a finales de los 70 ya se dejó de poner. Pues son las dos marquitas que tenemos muchas personas. Sí, pues esto es un poquito indecente, pero tenemos aquí en la mesa un compañero que no tiene la vacuna de la viruela, se llama Dani Cela. No la tengo, la verdad. Además, yo tengo pánico a las agujas. Será insultantemente exacto, joven. Y tanto. Bueno, les acompaño al sentimiento. Doctor Jiménez, a mí me pareció muy interesante la explicación que ha dado al principio, me ha llamado muchísimo la atención un detalle que a lo mejor es una anécdota, pero que me gustaría que explicase un poquito más. Usted ha dicho que hay 2 cepas de la viruela congeladas, una en Estados Unidos y otra en Rusia. Sí. Como ha dicho que la viruela se erradicó en los años 80, entiendo que congelaron estas cepas en plena Guerra Fría. No sé si con ánimo de utilizarlas como una arma nuclear o para ser investigadas o qué. Me gustaría que explicase un poco ese contexto y también... no entiendo entonces de dónde ha salido la viruela del mono entonces. ¿Una nueva cepa o no tiene nada que ver con estas dos? Vale, le explico. Efectivamente, en el año 80 se considera erradicada la circulación de la viruela humana. En ese momento, las cepas que quedaban en el mundo estaban restringidas a laboratorios de investigación. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos deciden, ellos conscientes de que se podría utilizar como un arma biológica en el futuro, porque podríamos ser susceptibles de pasar la enfermedad en el futuro, pues deciden guardar una cepa en un laboratorio P4 de alta seguridad, uno en Atlanta y otra en Moscú, como una manera de acordar de que, bueno, tú tienes una y yo tengo otra. Esa cepa también se guardó para poder utilizarla para investigación y para crear nuevas vacunas, por ejemplo, y para secuenciar el genoma. Posteriormente, en el año 80, no tenemos la tecnología para secuenciar el genoma, no existía la secuenciación genómica. Hoy en día, gracias a que esas cepas estaban guardadas, tenemos la secuencia completa del virus de la viruela humana, con lo cual se podría utilizar con fines totalmente benéficos para la humanidad. Es cierto que ha habido, después de realizar toda esta investigación, ha habido reuniones entre Estados Unidos, la Unión Soviética, después Rusia, para destruir ambos virus, pero aquí lo que ha pasado es que uno no se fiaba del otro, claro. O sea, claramente, o sea, y al final pues decidieron conservarlo y ya está. O sea, pero está en un laboratorio de alta seguridad P4 donde el acceso es prácticamente imposible. Pero este brote no tiene nada que ver con esas cepas, ¿no? Exactamente. Entonces, la segunda parte que me he comentado de que cómo ha surgido el virus de la viruela del mono. Este virus se conoció en el año 70 por primera vez y se vio que era un virus que afectaba a los simios, que producía una especie de viruela en los animales, no solo los simios, sino en algunos mamíferos, y que de manera esporádica se podía transmitir al humano, y se transmitía a través de contacto muy estrecho con los simios, con los monos, precisamente. Y era un virus que estaba prácticamente circunscrito a ciertas zonas de África, en donde, bueno, el contacto con los simios es bastante estrecho, incluso hay personas que comen monos, entonces, pues claro, se daban casos esporádicos. Hasta ahora los casos que se habían descrito en Occidente,
pues eran casos importados, que eran de personas que habían viajado a África y habían tenido contacto normalmente con algún mono, con algún simio, o habían tenido incluso con alguna persona que pudiera tener la enfermedad. Y la enfermedad se seguía detectando en ciertas partes de África, sobre todo en el centro de África y en el oeste de África. Hablamos de Nigeria, Costa de Marfil, todos estos países del oeste y el centro de África. ¿Por qué aparece ahora? Pues es algo que tenemos que... El primer caso que se describe fue el 7 de mayo, en una persona que venía de África, precisamente, y puede ser el origen de este brote. ¿Por qué se extiende de esa manera como se está teniendo? Pues posiblemente porque hay población susceptible. A lo mejor esto no pasó hace 2 años porque había muchas personas que estaban vacunadas con la vacuna de la viruela humana, la cual protege también para la viruela del mono, y por lo tanto la enfermedad tiene un recorrido muy corto porque no tenía dónde transmitirse. Ahora, al haber más personas susceptibles que no están vacunando, posiblemente sea la explicación de por qué tenemos estos casos ahora. Doctor, no, por lo que sabemos no es un virus nuevo, es un virus ya conocido. De todas maneras, no nos ha tranquilizado para nada que nos diga que Putin tiene guardado el virus de la viruela humana. No nos ha tranquilizado para nada teniendo en cuenta las circunstancias. Eso es un poco por poquito de desengrasar, pero no. Vamos, que tiene su carga, ¿eh? Bueno, que estamos todos mirándonos. Es algo que, exactamente. A lo mejor no lo sabe, vamos a confiar que no lo sepa, ¿no? A lo mejor no se acuerda. No se acuerda, eso. A lo mejor ni lo sabe. Eso. Ojalá. Eso digo, que a lo mejor no lo sabe, no se acuerda. No demos pistas que luego espían por ahí. Bueno, doctor Francisco Jiménez, director del Instituto Balmis de Vacuna, gracias por ayudarnos a entender un poquito más esta situación y a tranquilizarnos, porque no pasa nada y seguramente eso va a estar controlado ya, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y por la información tan veraz y tan científica que dan a la población, que es muy importante mantener bien informado a todo el mundo en estos momentos. Sobre todo eso, información clara, entendible y que sea veraz. Gracias, un abrazo y hasta la próxima, doctor. Buenas tardes. Hasta Buenas, la próxima. adiós, buenas noches. Adiós.